Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juan Anaya. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Neurofisio Club, la sala semanal del Club Neurofisioterapia en Clubhouse. Hoy es miércoles 19 de mayo de 2021 y estamos en nuestro quinto episodio. Hace ya 5 semanitas que nos estamos reuniendo todas las tardes y quería empezar pues agradeciendo a todo el mundo que nos está sintonizando tanto en directo como en los podcasts, que están teniendo una respuesta maravillosa. La verdad que estamos como muy emocionados de que tanta gente nos esté escuchando cada miércoles en los directos y participando, pero también luego pues el éxito que estamos teniendo en las grabaciones en podcast, que ya están disponibles en prácticamente todas las plataformas. A partir de la semana que viene ya habrá gente de Android en Clubhouse y posiblemente pues aumente muchísimo más pues los oyentes y podamos estar más personas aquí compartiendo conocimientos y experiencia en el mundo de la neurociencia clínica del movimiento. Bueno, yo soy Juan, ya me conocéis, y esta tarde nos enfrentamos al segundo episodio sobre equilibrio. Lo que pasa es que como sabemos cómo somos, y sabemos que la semana pasada nos dio tiempo a prácticamente revisar 3 o 4 páginas del ORAC 2011, pues hemos decidido empezar con Pablo Bouza, que es un fisioterapeuta que trabaja en Cefine, alumno de la 5ª edición del máster en neurofisioterapia de la UPO, y actualmente pues está coordinando también este máster, y bueno, es buen amigo y compañero, y queremos que empiece hablando sobre ejercicio físico en neuro. Queremos empezar a hacer como una especie de mini sección, un poquito, hablando sobre una cosa tan interesante. Entonces, Pablo nos ha pasado un documento de la Organización Mundial de la Salud sobre ejercicio físico, tanto en personas con discapacidad como sin discapacidad, y vamos a intentar comentarlo. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se da la tarde, y cuando terminemos con Pablo, pues volveremos sobre nuestros pasos a revisar el ORAC 2011 y seguiremos con alguna cosilla más, pues charlando con Yolanda Colodro, con Cedric Ponsoda, con Mode Fernández, que está por ahí, con Manuel. Así que nada, vamos a ver qué tal se da la tarde y vemos si podemos hacer alguna cosilla interesante. Ya sabéis que estáis todas invitadas, las de abajo, a subir a charlar con nosotros aquí arriba. Y bueno, y que espero que podamos estar un ratillo entretenidos. Por lo pronto yo voy a ir saludando a Pablo y dándole las gracias por prestarse un poquillo a contarnos cosas tan interesantes, que yo creo que al final el ejercicio físico va a ser la gran revolución en fisioterapia, ¿no? Aunque ahora se hable mucho de él y luego podremos hacer más secciones y dedicarle más tiempo. Pero, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo está el tiempo por allí, por Coruña y por Galicia en general? Hola, ¿Qué tal? Hola a todos. Pues mira, hoy bastante bien. Es una sorpresa porque hasta ahora ha sido lluvia estos últimos días, pero hoy bastante bueno. Así que, fantástico. Pues ya habéis tenido más suerte que nosotros, que aquí estamos como a 30 y tantos grados y ya en plan verano. Claro, no, aquí 16, 17, aquí se está bien, la verdad. Bueno, Pablo, iniciamos esta sección que yo creo que va a ser súper interesante. A mí es un tema que me encanta, ¿no? Sobre ejercicio físico. Y bueno, por introducir un poquito el tema, podemos decir que el ejercicio físico es de las pocas cosas que manejamos en neurofisioterapia en las que prácticamente hay evidencia en todos los campos y un grado de recomendación bastante alto en todas las patologías sobre los beneficios que presenta. Entonces, a mí lo que me interesa sobre todo un poco es
empezar contigo a comentar aspectos generales que nos quieras hacer llegar y luego también hablar un poquito sobre ya no solo el ejercicio físico aplicado a pacientes con patología neurológica, sino también la importancia que el sedentarismo, que la falta de actividad una vez que una persona ha sufrido una lesión neurológica, pues también ese sedentarismo genera un montón de patologías de alteraciones. Entonces, ¿qué te ha aportado a ti el estudio del ejercicio físico? Sí, no. Es un tema bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, los que nos dedicamos un poco a la neuro, si vemos el perfil, ¿no?, de los usuarios que o entran pues en la clínica, vamos a los domicilios, o que ya llevan bastante tiempo en terapia, hablamos de un perfil de paciente bastante sedentario, ¿no? Perdón. Que no son pacientes que tengan una actividad física diaria elevada con las consecuentes complicaciones que eso produce, ¿no? Entonces, bueno, todo empezó aquí un poco en el centro, ¿no? Porque, bueno, sí que intentamos siempre, pues, activar un poco a la gente, que se mueva tal, y más últimamente porque, bueno, con las recomendaciones de la OMS nos estamos formando bastante en el centro. Con Analista también, que si no la conocéis, es especialista en ejercicio físico en ACV y en rehabilitación respiratoria. Y entonces, bueno, la iniciativa ha surgido aquí un poco en el centro y a mí me gustaría, ¿sabes?, ser como el portavoz un poco, ¿no?, del concepto ese de que tenemos que potenciar la actividad física en los usuarios. Al final es importante porque, por ejemplo, si hablamos del paciente con ACV, ¿no? Claro, desde el momento que se sufre un ACV, el riesgo de que se produzca otro es bastante alto y eso yo creo que la gente tampoco lo tiene muy en cuenta, ¿no? Y si eso va en relación con que son pacientes con ya, bueno, complicaciones cardiovasculares bastante importantes, alteraciones de tipo diabetes, etcétera, etcétera, y aún por encima no se mueven, el riesgo va a aumentar un montón, ¿no? Entonces, bueno, la sección va un poco enfocada a eso. No solo a la CV, ¿vale? Aunque, bueno, son como va a ser la principal patología de la que vamos a ir hablando todas estas semanas, pero también perder un poco el miedo, ¿no?, a hacer ejercicio físico con pacientes neurológicos, porque sí que, bueno, yo cuando estudié tal, veníamos de un paradigma donde era el terapeuta el que iba a mover el paciente, ordenaba, etcétera, etcétera, y yo creo que estamos avanzando hacia un nuevo paradigma en el que se mueve es el paciente y tú, bueno, pues tú lo vas a guiar, le vas a pautar el ejercicio, pero el que se va a mover es el paciente, ¿no? Entonces, bueno, hoy hablaremos un poco de ese sedentarismo en los pacientes y de las guías de la guía del 2000 depende de la OMS, ¿no?, que va a pautar la cantidad de actividad física y de ejercicio físico que se recomienda que tiene que hacer un paciente con discapacidad, ¿vale? Aunque sea un concepto así un poco feo. Discapacidad sabemos que es feo. Sí, sí. Claro, Pablo, porque además yo creo que es muy importante el cambio de paradigma que está habiendo en neurofisioterapia. Bueno, y ya no solo en neurofisioterapia, sino también en los sistemas sanitarios en general. Hace poco recuerdo que para el ciclo Neuroconciencia Solidaria de la Fundación AISE yo hacía una actividad, un seminario solidario en el que hablaba de terapia orientada a meta. Y una cosa que me llamó mucho la atención es cómo en los últimos años se está viendo una tendencia a cambiar desde un paradigma de sistema sanitario reactivo en el que tú te pones enfermo y entonces yo te trato y te devuelvo como a la normalidad, entre comillas, ¿no?, a lo fisiológico. Pues estábamos pasando a unas formas de entender la atención preventiva. Entonces se podría decir que nosotros empezamos a trabajar tratando los ictus, por ejemplo, o cualquier tipo de evento neurológico. Hablo de ictus pues porque es el más frecuente que vemos en la clínica. Empezamos a tratarlo desde antes de que ocurra. Y uno de los factores más importantes, protectores, uno de por así decirlo, de las salvaguardas que tenemos para prácticamente todos los factores de riesgo
de ictus, tanto en isquemia como en hemorragia, y en fin, luego podemos hablar un poquito de esto, es el ejercicio físico. Entonces es verdad que yo creo que este tema es interesantísimo, no solo por las implicaciones que tiene en la terapia propiamente dicha de personas que ya vienen pues con su petardazo en la cabeza, como decimos así de forma coloquial, sino también por el potencial que tiene como evitador, como regulador un poco de todos esos factores de riesgo tan negativos que hacen que la incidencia de enfermedades, de patologías neurológicas, pues sea mucho más alta. Entonces yo creo que es interesante también hablar de la prevención y tener como un papel más activo en este nuevo modelo, ¿no? Es importantísimo. O sea, eso que acabas de decir, ¿sabes? Es una gran verdad porque al final, ¿no? Si te pones en ¿qué porcentaje de factores evitables acabas de decir tú? Pues, o sea, el porcentaje de factores evitables es un 80% de los ictus. Se puede decir que son evitables con unas pautas de vida de, pues, ejercicio activo, hábitos de vida saludables, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿sabes? Es bastante increíble, ¿sabes? Que desde los sistemas de salud y tal nos haga una campaña potente, informativa, que vaya a evitar, pues, o sea, al final no es que una cifra de Vegas, no, son 100 hitos al año, no. Nos ponemos a hablar de cifras muy importantes con un coste del sistema muy importante. Entonces eso, ¿sabes? Es verdad que no hay una campaña fuerte que pues haya ese proceso educativo, ¿no? En el que se pauta a la gente, oye, mira, si tú sigues con unos hábitos de vida saludables, si haces ejercicio físico diario, etcétera, etcétera, las posibilidades que sufras un evento así son muy bajas, ¿sabes? Al final es importante porque, claro, cuando ves en clínica el perfil de usuarios que entran, ¿no? Son un porcentaje muy alto, como dicen las estadísticas, pacientes que al final vienen con unos hábitos horribles, al final, consumo de sustancias de alcohol, tabaco, obesidad, etcétera, etcétera. Y que, si volvemos al tema, ¿no? Al final son gente que hace muy poca actividad física o ejercicio físico, ¿vale? Que es importante hacer un poco la diferenciación entre los dos, porque no es lo mismo, ¿vale? Eso si queréis profundizamos ahora, pero son pacientes que, claro, usuarios, ¿no? Que al final, con esos hábitos, las posibilidades de que sufrieran ese evento eran muy altas y nadie, por lo menos no se ha hecho una campaña relevante que les haya anticipado un poco eso, porque al final el ir al médico y que te diga el médico, usted le va a dar algo, no sé qué, no es lo mismo, ¿no? Que hacer una campaña fuerte y potente donde se explique pues, a la población en general esos aspectos, ¿no? Efectivamente, y sobre todo porque a mí, yo siempre lo comento, que me da mucho miedo cuando los fisioterapeutas por ahí dicen que es que el ejercicio físico es lo único que tiene evidencia en fisioterapia en general y en neurofisioterapia en particular. Y yo digo, ¿y te parece poco? Es decir, yo creo que tenemos ahí una herramienta de trabajo, como hemos dicho, para la prevención que es muy potente. Pero no solo estamos hablando de que es que hay 4 estudios que dicen que hacer ejercicio es bueno. Es que estamos hablando de que existe un alto grado de recomendación, si quieres luego podemos ir población por población, y que en las últimas guías de la Organización Mundial de la Salud, pues se lanzan mensajes como que la actividad física es buena para el corazón, el cuerpo y la mente, que cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna y cuanta más mejor, que toda actividad física cuenta, que el fortalecimiento muscular beneficia a todas las personas, que demasiado sedentarismo puede ser malsano, que incluso todas las personas pueden beneficiarse de incrementar la actividad física y reducir los hábitos sedentarios. Y parece como que en fisioterapia todavía tenemos la imagen esa de tratar con terapia manual, de las técnicas registradas típicas que venimos arrastrando desde hace décadas, por no decir siglos, en neurofisioterapia, y no nos damos cuenta de que el ejercicio físico realmente es la gran herramienta quizá más potente, la más fuerte y que nos puede dar mayores beneficios, como hemos dicho, en la prevención, pero también en la población en general y en la población con patología neurológica en particular. Y mucho se ha hablado sobre nutrición, sobre la importancia de llevar una vida sana, entre comillas, con muchas cosas, pero al final es que es verdad que el ejercicio físico se ha demostrado que no lo podemos compensar de ninguna manera. Es decir, no se puede
compensar de ninguna forma que no sea haciendo ejercicio. Porque una nutrición regular, pues si tú tienes un buen nivel de actividad física, se ha demostrado que puede medio compensarse, pero el ejercicio es que o haces ejercicio o no hay ninguna otra forma realmente de compensarlo, ¿no? Sí, claro, ese es el tema. Al final, eso acabas de decir tú. Al final, antes, ¿no? Existía un equilibrio, pues te decían, bueno, tienes que hacer ejercicio, pero también tienes que evitar, pues, tomar sal, etcétera, ¿sabes? Llevar un control en la dieta y tal, pero es eso, cada día se ve que eso, tú puedes hacer una compensación con la actividad física que tú hagas, que por supuesto, no estamos diciendo que haya que alimentarse variado, etcétera, etcétera, pero que se nos echan encima los nutricionistas de Clubhouse y... Cuidado, por si acaso, pero no, yo creo que se ha entendido bien, ¿no? Que al final es eso. Lo más importante, o sea, es que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Que es que este cuerpo está hecho para el movimiento. Entonces, si no te mueves, el cuerpo se oxida y empiezan las complicaciones y los problemas, ¿no? Bueno, Pablo, si te parece, podemos ir haciendo una pequeña introducción sobre aspectos que yo creo que son importantísimos, ¿no? En referencia al ejercicio físico en neurofisioterapia. Y yo creo que, bueno, estaremos de acuerdo en que quizá el punto clave es la dosificación, porque el saber cuánto y cómo, pues al final esto es como un medicamento, ¿no? Hay que saber muy bien darle la dosis adecuada. Yo creo que el documento que nos ha pasado de la Organización Mundial de la Salud es bastante claro en ese aspecto y nos habla de una pauta de actividad que es bastante asequible, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa como que tiene que apuntarse al gimnasio y como que hacer mucho esfuerzo y que es una cosa como muy costosa, y quizá también nos cuesta muchas veces llegar a la gente por eso, ¿no? Porque es como, yo he tenido un ictus, un petardazo en la cabeza y ahora encima me pides que haga esfuerzos y todo el rollo, ¿no? Y muchas veces los objetivos se ven como inalcanzables, ¿no? Como que la gente no se plantea empezar porque cree que hay mucho esfuerzo ahí metido, ¿no? Entonces yo creo que sería ver un poco, quitar ese mito, ¿no? De que realmente los objetivos están muy al alcance de cualquiera, ¿no? Sí, no, es alcanzable, vamos a decir. Vaya, que no es un reto inalcanzable. No, es alcanzable. Entonces, es muy importante, ¿no?, que tengamos muy en cuenta que tenemos que diferenciar muy bien qué es la actividad física y qué es el ejercicio físico, ¿vale? Porque no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de actividad física, ¿vale?, vamos a hablar es cualquier tipo de movimiento, ¿vale?, que se produce por la musculatura, que se va a sumar al metabolismo basal, ¿no?, que es el que tenemos habitualmente, y va a generar pues hay un gasto en el sistema, pero no va a ser ejercicio físico. Es decir, cuando yo hablo de actividad física no me estoy refiriendo a pasar la aspiradora, andar por casa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con ejercicio a lo que nos referimos es ya a un tipo de actividad física, ¿vale?, que va a tener ya una intención de pues mejorar nuestra forma física, nuestra salud, y que ya va a tener un orden, va a tener un objetivo, va a tener una planificación, se va a repetir en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es importante que hagamos la diferenciación, porque luego nos vamos a encontrar de sí, yo hago bastante ejercicio, y al final hacer ejercicio no es estar en casa y ser muy activo, no, hacer ejercicio es, oye, mira, pues yo X veces a la semana voy a dedicar 20 minutos al día, pues a hacer, yo qué sé, pues nata abdominales, voy a ir a pasear, voy a ir a correr, ¿vale? Pero ya lo tengo estructurado, sé cuántas veces lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Esto es importante porque va en relación con lo que decíamos el otro día, y es que nosotros siempre estamos hablando de plantear ejercicio y de programar y recetar ejercicio en pacientes con patología e incluso como modo de prevención primaria, ¿no?, como decíamos antes. Entonces, cuando vamos a plantear ejercicio, debemos de saber también, ¿vale?, bien cómo vamos a dosificarlo, con qué persona estamos hablando, de qué forma vamos a plantear el ejercicio, cuántas veces lo va a repetir, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si vamos a recetar algo, ¿vale?, es importante que conozcamos cómo se debe de dosificar, ¿vale? Profundizaremos esto más adelante en el podcast,
pero yo creo que es un tema muy importante y que hay que dejarlo muy claro, ¿vale? Porque si vamos a ser los referentes en ejercicio, en patología, debemos de saber pautar bien el ejercicio. Entonces, una vez hecha la diferenciación, ¿no? La guía de la OMS está muy bien porque nos da la dosis mínima, ¿no?, que necesitan los adultos con discapacidad de más de 18 años, ¿vale? Yo he tomado como referencia eso porque creo que engloba a la mayor parte de la población. También en la guía hay una parte para menores de 18 años, pero bueno, yo me voy a referir a esa, ¿vale? Entonces, la OMS nos recomienda que para adultos con discapacidad se debe hacer al menos 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o al menos entre 75 y 150 minutos de actividad física de intensidad vigorosa, ¿vale? Hablamos de a la semana. Entonces, si hablamos de 150 minutos como mínimo, ¿vale? Yo me pongo a pensar en la gran mayoría de los usuarios que acuden al centro que yo conozco, muy pocos son capaces de alcanzar esa cifra, ¿vale? Estaríamos hablando de unos 30 minutos 5 días a la semana, más o menos, ¿no? Exactamente. Más de media hora al día, ¿vale? De ejercicio físico de intensidad moderada, ¿vale? Es decir, pues un paseo algo intenso, etcétera, etcétera. Que luego eso, si nos metemos ya en mayores intensidades, podemos reducir un poco los tiempos, ¿vale? Pero si partimos de una base, sería un poco eso. Bien, luego también tiene aspectos muy interesantes la guía porque nos dice que al menos recomiendan 4 días a la semana de actividad física multicomponente, ¿vale? Que es, imaginaos, pues participar en actividades como puede ser el pilates, como puede ser el yoga, el tai chi, que les encanta a los anglosajones, tai chi, ¿vale? Yo no sé ahí en Granada, pero aquí que gente que haga tai chi no conozco ninguna. Variadas, vale, entonces... Claro, aquí en Granada hay mucho tai chi, ¿no? Es que hay muchos hippies, entonces están todo el día para arriba y para abajo con el tai chi. Entonces, Sí. Un sesgo mío. Y la bola de energía para arriba y para abajo. Vale, pues es un sesgo mío entonces. Entonces, recomiendan al menos 4 días a la semana de actividad física multicomponente, ¿vale? Que den prioridad, pues, al equilibrio, al entrenamiento de fuerza y ya con unas intensidades más elevadas, ¿vale? Eso también sería beneficioso. Otro aspecto importante es que a partir de esos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada, todo lo que se haga a mayores de eso va a resultar beneficioso, ¿vale? Entonces eso va a permitir, pues, que nos ayude al fortalecimiento muscular, a mejorar nuestras condiciones de equilibrio, etcétera, etcétera. Bien, aparte de esos 4 días, también recomiendan que al menos otros 2 días a la semana se realicen actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o más elevada para potenciar los grandes grupos musculares. Es decir, que 2 días a la semana por lo menos vamos a dedicarlos pues, a realizar unas series de sentadillas, unas series de yo qué sé, flexiones un poquito adaptadas, levantar algún peso, etcétera, etcétera. Que yo creo que también es algo importante porque el entrenamiento de fuerza en los pacientes neurológicos, hombre, cada día menos, pero sí que nos cuesta, ¿sabes? En plan, también un poco integrarlo en el día a día, ¿vale? No hay que perder un poco el miedo a que los pacientes, pues, lleguen a algún peso, estén, ¿sabes? Que el paciente acabe la sesión y diga, me voy cansado con fatiga muscular, ¿vale? Hay que conseguir un poquito eso. Pero, Pablo, eso puede ser todavía por el mito de que el trabajo de fuerza y el reclutamiento empeora el tono, ¿no? Sin duda. Porque yo no sé vosotros, pero vamos, cuando me formé, que no hace tantos años, aunque bueno, ya voy para arriba, y sobre todo cuando he asistido a formaciones de distintos métodos muy famosos y conceptos del mundo de la neurofisioterapia, pues todavía se explicaba que el reclutamiento activo aumentaba el tono y que entonces si el paciente reclutaba a favor de sinergias, fuera flexora en miembros superiores o extensora en miembros inferiores, pues que le iba a aumentar el tono y en que entonces aumentaba también los reflejos, entonces la hiperreflexia llevaba a esa hipertonía y hacía que empeorara el paciente. Entonces teníamos mucho miedo de que los pacientes hicieran nada en activo porque les aumentaba el tono y eso es una barbaridad, vamos. Eso... Sí, no, claro, es que al final eso es un problema, vamos, que ya viene de hace años y bueno, yo creo
que hemos avanzado bastante, pero bueno, te encuentras a veces en el día a día con estas historias y dices tú, bueno, hombre, no sé, ya existe lo suficiente. Hay una evidencia que sustenta que, mira, el entrenamiento de fuerza ni es perjudicial, al contrario, ¿sabes? En plan, va a resultar muy beneficioso para el usuario, así que hay que implementarlo desde ya. Algo que también considero que es muy importante, hay aspectos en la guía, bueno, es una guía bastante larga, pero bueno, si hacemos así un poquito el resumen, hay un aspecto fundamental y es que hay una frase que a mí que me parece muy importante y es que limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias o sustituirlo por más actividad física de cualquier intensidad. Es decir, con lo que hay que conseguir es que el paciente se mueva. Vale, da igual de qué forma o tal, pero hay que conseguir que el paciente se levante, que se mueva, ¿sabes? Que reduzca el tiempo de horas que está sentado, que está en la cama, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque también, Pablo, venimos de ese paradigma en el que el paciente tiene que estar como en reposo, porque todavía queda mucho de eso de que se puede empeorar el edema, sí, por los procesos inflamatorios propios que exacto, hacen que esté peor, y entonces todavía hay mucha gente que piensa ese tipo de cosas, que es mejor que esté en reposo y eso yo creo que también hay que marcarlo. Al final yo creo que hay que hacer un cambio importante y ver que el paciente neurológico es fuerte, es decir, el paciente neurológico no está ahí tonto. un cambio muy importante, sí. Y que hay que darle caña en algún sentido, ¿no? Sí, no, o sea, claro, eso es un aspecto muy importante porque, claro, a lo mejor también veníamos de otras, ¿no? Y de otras recomendaciones que eran, ya, claro, pero es que el paciente neurológico, con las dificultades, con las limitaciones que tienen, etcétera, etcétera, no. O sea, con esta guía, si tú la coges, al final no importa las limitaciones. De hecho, hay un punto muy interesante, ¿no? En el que explica y dice, la actividad física en adultos con discapacidad no conlleva mayor riesgo si corresponde con el nivel actual, el nivel actual de actividad que tiene la persona, su estado de salud y función física, siempre y cuando los beneficios para la salud obtenidos superen a los riesgos. Entonces, hombre, está claro que no le vas a mandar pues a una persona que tiene un déficit, que reclutamiento bestial en las piernas, tal, que haga sentadillas porque se puede caer, etcétera, etcétera. Pero, hombre, tendrás que buscar las adaptaciones necesarias para que el paciente sí se mueva, ¿vale? Y poco más. Yo la recomiendo muy encarecidamente a los que nos dedicamos un poco a esto, ¿no? Y a los que no también, ¿vale? Porque hay una parte, claro, nosotros estamos hablando siempre de las recomendaciones en discapacidad, pero hay recomendaciones a la población en general. Entonces, claro, si hablamos de 150 minutos en población con patología, os podéis imaginar cómo es en la gente sin patología. Hablamos ya del doble o del triple incluso de actividad física diaria. Entonces, es importante. Por eso también, eso va también un poco en relación con la campaña de anticiparnos un poco a la patología, ¿no? Pues estas guías deberían estar pues en las escuelas, en los colegios, etcétera, etcétera, ¿sabes? Enseñando un poco a la gente que sí hay que mover más, es un poco el tema. Y poco más. Bueno, poco más, aunque aquí hay mucha tela que cortar, porque yo vuelvo a repetir que en neurofisioterapia las formaciones sobre ejercicio físico es que no están en ninguno de los conceptos clásicos de tratamiento. Y yo creo que los fisioterapeutas ahora casi que nos estamos yendo hacia el ejercicio físico un poco porque nos estamos comparando con otros y por miedo a que otros nos quiten esa herramienta de trabajo. Y eso es muy triste, porque al final es como una posición muy reactiva a, como nos hemos dado cuenta que hay otros profesionales que valoran el ejercicio y que son conscientes de su gran capacidad terapéutica y su potencia, pues ahora parece como que los fisios nos hemos hecho un poco los dolidos y hemos reclamado el ejercicio físico y parece que ahora el ejercicio físico es nuestro, pero yo creo que no es tanto por convicción como por el hecho que hemos visto que se nos escapa de las manos y que hay mucha gente que lleva mucho tiempo diciendo que tiene que ser una herramienta prioritaria. Es que Y yo ahora es verdad que no estoy tan metido en formación como alumno de una forma activa, por así decirlo, ¿no? Pero a ver, yo hice el máster en neurofisioterapia hace 10 años y desde esos 10 años hasta ahora pues he estado asistiendo prácticamente a un montón de jornadas, congresos, formaciones y tal, y es que en esos 10 años el ejercicio físico se ha visto muy poco. Sí, hace 10 no, hace 5 tampoco. O sea, yo que sabes, yo que
¿qué te va a explicar antes? Pero claro, o sea, yo creo que eso es una reflexión muy interesante porque yo creo que es verdad también, ¿no? Que claro, si nosotros nos vamos a comparar, ¿no? Pues con los licenciados en actividad física o tal, ellos sí tienen unas herramientas que yo creo que son muy importantes a la hora de plantear el ejercicio, ¿sabes? De hacer bueno, pues mira, vas a hacer tal, en tal fe, ¿sabes? En estos días, como que la estructuración de lo que es el ejercicio, por su parte, ese dominio lo tienen mucho más de lo que tenemos en fisioterapia. Pero claro, yo creo que es el punto, ¿no?, en el que nosotros tenemos que dar un pasito más, ¿sabes? En plan, aprender a pautar mejor el ejercicio porque nosotros sí que controlamos un montón en cuál es el ejercicio que le viene bien al usuario, ¿sabes? ¿Dónde vamos a sacar, dónde vamos a extraer el potencial, dónde vamos a conseguir, ¿sabes? Pues en base a los déficits, etcétera, 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 cuál es el tipo de ejercicio que le va a ir mejor, pero no sabemos hacer la dosificación de lo que es el ejercicio. Porque a mí, por lo menos, ¿sabes? Antes era como el rollo este de, sí, pues haz 10 repeticiones, tal, y luego, pues otras 10, ¿sabes? No es eso de, haz 10, 10, 10, no. Haz un cálculo de cuánto puede hacer, ¿sabes? Cuál es la máxima repetición que puede hacer, yo qué sé, cuántas repeticiones puede hacer en reserva, etcétera, etcétera. Hay 1000 métodos para dosificar el ejercicio, pero claro, hay que implementarlos en el día a día, que es lo más importante. Porque yo creo que una vez que nosotros controlemos eso, la herramienta que se nos presenta ahí es muy fuerte, porque al final eso va a ayudar a reducir también un poco la dependencia, ¿no?, que tiene el paciente neurológico del terapeuta, que a mí también es algo que me causa también, que me hace pensar, ¿no? Y es que ves que son usuarios que o están contigo o no son capaces de hacer ejercicio y tal. Pues hombre, a lo mejor, ¿sabes? Si tú le pautas, si se lo registras bien, si le das una tabla donde apuntar las repeticiones que ha hecho, etcétera, etcétera, pues a lo mejor vas a fomentar ¿sabes? Ese aumento de actividad y ejercicio en casa, ¿no? Puede ser también una herramienta interesante. Yo estoy de acuerdo contigo en que el ejercicio físico quizás sea una de las herramientas más generalizables que tenemos al contexto, y además es verdad que el ejercicio tiene un componente también social, tiene un componente de participación muy importante, y también es verdad que tiene un efecto muy positivo en la imagen que tienen las personas afectadas por patología neurológica sobre sí mismas, porque al final yo creo que mediante el ejercicio es muy fácil fomentar espacios en los que participen en actividades muy similares, aunque es verdad que nuestra usuaria a lo mejor necesiten ciertas adaptaciones, pero no dejan de ser actividades en las que se cansan, en las que tienen sensación pues de esfuerzo, de estar cuidándose, de estar desfogando, como decimos por aquí abajo, ¿no? Entonces, yo creo que el ejercicio, como tú dices, se presta mucho a esa generalización y se presta mucho a, ya digo, a generar como entornos en los que haya una interacción entre personas con distintos tipos de discapacidad, con distintos tipos de funcionamiento, y gente pues que a lo mejor pues simplemente haga ejercicio por salud, ¿no? Y yo creo que ese punto también tenemos que tenerlo en cuenta con nuestros usuarios. Hay un momento en el que la persona que ha tenido un problema neurológico, por ejemplo un ictus, volvemos a volver al ictus porque es lo más frecuente, pues tiene un periodo de recuperación, tiene un periodo en el que pues el tratamiento es más intensivo, se requiere como un servicio más especializado, pero después de ese periodo ya agudo, subagudo y más cuando ya estamos en fase de compensación, ¿no?, conforme va avanzando el tiempo, pues esa persona lo que tiene que entender es que ya tiene un estado nuevo de funcionamiento y que tiene que incorporarse a actividades significativas, pues como el resto del mundo, ¿no? Pues como yo me apunto al gimnasio, pues porque tengo que tener cierta forma física para poder trabajar como fisioterapeuta, pues porque utilizo el cuerpo, ¿no?, en las sesiones. Entonces, yo creo que el ejercicio ahí es importantísimo y por eso muchas veces yo rompo tanto una lanza y estoy tan interesado últimamente en este tema, porque creo que por ahí los fisios podemos entrar perfectamente. Y es verdad que el ejercicio terapéutico es fisioterapia, eso nadie lo niega, y es lógico que el fisioterapeuta sea el profesional que se encargue de pautar y de distribuir este tipo de herramientas. Pero también es cierto que todos los profesionales suman y que al final esto no es cuestión de quién es el paciente, de quién es el cliente, sino que entre todas las que participamos en el proceso vayamos sumando y vayamos aportando desde el conocimiento y desde la experiencia. Y yo estoy seguro de que hay campo para todo el mundo y que esto no debería convertirse en un
en una lucha de egos, a ver quién se lleva finalmente como yo digo, quién se lleva el gato al agua y se queda con esto es mío, ¿no? El ejercicio es mío. Y yo creo que por ahí no vamos bien. Yo creo que lo suyo es colaborar, es cooperar y que cada profesional aporte en la medida en la que su capacitación y su experiencia se lo permitan. Entonces, al final, yo creo que todos sumamos y que en equipo se trabaja mejor. Y volviendo un poco al tema que a mí me parece más interesante y que creo que es el que ha generado como más publicaciones en los últimos tiempos, yo creo que es el tema de la intensidad, ¿no? De cómo medir las intensidades de ejercicio que pautamos. Porque al final, como hemos dicho antes, quizás la dosificación sea la clave, ¿no? La dosis es la que importa, como se dice en inglés. Y en el caso de medir intensidad, pues tenemos pacientes en neuro, como tú sabes, en los que hay distintas alteraciones a la hora de percibir la fatiga, o bueno, otros estados de los que hablaremos después un poquillo si te apetece. Entonces te quería preguntar, ya que vosotros tenéis experiencia y que en Cefine estáis implementando este tipo de abordaje de una forma como tan seria y tan bien pautada, te quería preguntar, así, por entrar en una primera definición de un factor que es tan importante, quizás centrarnos un poquito y empezar hoy, aunque luego hagamos en otros episodios otros factores o hagamos hincapié en otros conceptos. ¿Cómo moduláis vosotros la intensidad? ¿Cómo medís esa intensidad de esfuerzo que estáis metiendo en la terapia? Si nos recomendáis algún tipo de abordaje que vosotros creáis que es más eficaz. Y al final, pues bueno, que nos cuentes un poquillo tu experiencia y que abramos un poquillo el melón, que abramos un poquillo el debate sobre este tema, ¿no? El tema de la intensidad, porque al final la alta intensidad sabemos que en fases iniciales genera unos beneficios que son tangibles y medibles, y me gustaría conocer tu opinión un poco a este respecto en cuanto a intensidad. Sí, o sea, es una pregunta muy interesante. O sea, al final, claro, tenemos que tener, hay herramientas, ¿no? Porque al final la intensidad va a depender del, vamos a ver, al final es algo bastante subjetivo, ¿no? Por el usuario. O sea, va a ser una sensación subjetiva por el usuario, porque claro, a lo mejor la intensidad más, o sea, como una intensidad superior, yo tengo una percepción de lo que es una intensidad más alta en comparación, pues, a otra persona que tiene una intensidad que, pues, es menor, por ejemplo. Entonces, claro, hay herramientas importantes que hay que conocer, que es que podemos usar el porcentaje de la frecuencia que está haciendo el usuario. Imaginaos, pues, si va a trabajar entre un 65% y un 75% de la ECC, frecuencia cardíaca, o a mí una herramienta que me parece muy sencilla y que fácil de entender por los usuarios, pues es un Borg, ¿no? La escala de Borg que va a registrar la disnea, ¿no? Esa sensación de fatiga respiratoria o de fatiga de miembros inferiores, por ejemplo, pueden ser dos herramientas muy interesantes y que generalmente los usuarios la entienden muy fácil. Entonces, por ejemplo, se le puede preguntar al usuario, bien, a ver, imagínate, desde un 0 hasta un 10, ¿vale? Siendo el 0 que no estás nada cansado y un 10 que estás cansadísimo, explícame en qué nivel estás ahora mismo de fatiga, o pues o fatiga respiratoria o de fatiga de miembros inferiores. Entonces, claro, a partir de esa herramienta, imagínate que ahí el usuario te dice, pues un 5, vale, pues tú ahí ves que le puedes puedes apretar un poquito más, puedes aumentar la intensidad del ejercicio, o si te dice, estoy a un 8, pues ojo, porque al final la sensación que está teniendo el usuario, ¿no? Es que la intensidad del ejercicio que está haciendo es muy alta. Entonces, eso hay que hacer un manejo muy relativo entre lo que tú estás viendo en el usuario y lo que está percibiendo él, ¿vale? Porque, claro, eso va luego muy en relación con si tú quieres plantear ejercicio para hacer en casa y tal, claro, si cada vez que viene al centro le metes una intensidad de un 9, acaba reventado y tal, claro, es difícil que se adhiera luego a lo que le vas a plantear tú para hacer en casa. Entonces, bueno, yo así como resumen, pues yo creo que el Borg, por ejemplo, es una herramienta bastante sencilla, fácil de entender para los usuarios
y que nos puede servir y que nos da bastante información, ¿no?, de la percepción de la intensidad que está teniendo el usuario. Después eso, de forma más objetiva, pues el porcentaje de la frecuencia cardíaca, luego si nos ponemos ya un poco técnicos, pero claro, ya es más difícil hacerlo, pues el porcentaje de volumen de oxígeno máximo, etcétera, etcétera. Pero claro, al final, en el día a día, nosotros lo que más utilizamos es el Borg y el porcentaje de la frecuencia. Que claro, esto da para hablar mucho, porque dependiendo de los porcentajes vas a trabajar, pues vas a estar entrenando más resistencia, más HIIT, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es un tema para estar otro par de horas solo hablando de la intensidad en sí. Pues lo podemos ir hablando. Realmente yo creo que el tema, como tú bien dices, da para mucho y es muy interesante, con lo cual pues podemos dedicar por lo menos un par de veces al mes o lo que a ti te apetezca a charlar sobre este tema. Nosotros, en cuanto a intensidad, es verdad que yo estoy muy empeñado y en el Centro Sinergia estamos empezando a estudiar la implementación, pues eso, de monitorización de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en los usuarios. Es verdad que hoy en día casi todo el mundo tiene pulseras de actividad, y de las pulseras de actividad pues se puede, y si no tiene una banda cardíaca o lo que sea, ¿no?, se pueden sacar parámetros tan importantes pues como la frecuencia cardíaca en reposo, que luego en el cálculo como de los tramos de trabajo aeróbico y de los distintos efectos que queremos causar con el ejercicio, pues yo creo que es muy útil saber la frecuencia cardíaca en reposo y la máxima, y de una forma así un poco casera pero bastante efectiva, pues ir pautando durante la sesión en qué tramo de esfuerzo queremos tener al usuario, y yo creo que eso abre un abanico terapéutico brutal. Pero es que aparte de eso ya hay pulseras y anillos inteligentes que miden la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, haciendo un análisis a largo plazo de esta variabilidad de frecuencia cardíaca, hay estudios chulísimos en alto rendimiento, en deporte, analizando cómo adaptando las cargas de trabajo a momentos según la variabilidad de frecuencia cardíaca, pues obtienen rendimientos mejores, porque sabemos, por ejemplo, que una disminución en esa variabilidad en frecuencia cardíaca, en la HRV, ¿no?, que aparece por ahí en los estudios, pues cuando disminuye esa variabilidad, lo que tenemos es como un estado como más de cansancio o de más sobrecarga, por así decirlo. Entonces yo creo que se nos abre un gran abanico por delante de métodos que son muy baratos, que dan muchísima información y que al final también nos sirven para objetivar nuestro trabajo y para que podamos ver, pues, si un usuario te viene en un estado determinado y empieza la sesión con unos rendimientos, pues cómo va evolucionando con el tiempo. Aparte también que en neuro, yo creo que uno de los problemas que tenemos con las escalas, que se basan más en la opinión subjetiva del paciente, es que ya sabes que hay patología neurológica. Por ejemplo, se me ocurre la esclerosis múltiple, en el que la fatiga es uno de los signos cardinales, ¿no?, que los pacientes te comentan más. También otro tipo de enfermedades neurodegenerativas en que la percepción de fatiga por parte del usuario está muy artefactada, ¿no? Y entonces, pues estas medidas más objetivas nos permitirían saber si de verdad estamos metiendo sobrecarga o no, porque muchas veces cuando le preguntas a las personas que tienen este tipo de patología, pues te dicen que están muy cansados, que están reventados prácticamente desde el inicio de la sesión, y al final es verdad que es otro problema con el que jugamos, ¿no? Esa sensación alterada de cansancio que es típica de muchas patologías. Y yo creo que ahí las pulseras y los monitores de actividad que están hoy en día en todos lados nos pueden dar mucha información interesante y que merece la pena estudiar, ¿no? Sí, aparte es un método que es económico, porque al final una pulsera de actividad hoy en día por 25 euros tienes pulseras de actividad ¿sabes?, con el registro de frecuencia cardíaca, etcétera, y si no, una banda de estas en el pecho con una app, ¿sabes?, que es lo que hacemos aquí nosotros, que conectamos a varios usuarios a la vez a una app. Y claro, imagínate, pues uno está, de repente uno se pone al 80%, pues el que está al lado, ay, pues yo quiero subir un poco más, no sé qué. Sabes que al final es, claro, es una herramienta visual, porque lo estás viendo ahí, muy objetiva, porque te está dando bastante información, ¿sabes? Y al final te puede servir también para, hombre, mira, oye, aún estás al 65%, ¿por qué no pruebas a subir un poco más? Ah, pues sí, a mí me parece una herramienta muy interesante y eso que dices tú, Juan, al final, hoy en día, ¿no? Yo creo que estamos avanzando hacia
objetivar más, ya sea pues mediante escalas, mediante tal, y entonces puede ser una herramienta muy que implementar. Uy, Pablo, me parece que te estamos perdiendo por ahí. Está la conexión regular o lo que sea, porque te escuchamos como robotizado. No sé si Ahora, ahora perfectamente. vale, pues eso, nada, a lo que me refería era un poco a eso, que sí que aquí en el centro usamos pues el registro con pulsaciones, pues ya sea por una pulsatividad o con una banda, que esa banda se enlaza a una aplicación y lo tú ves en las tablets y puedes ir viendo, pues el paciente está al 50% de frecuencia cardíaca, tal, e incluso nosotros también lo usamos, ¿sabes? Pues un poco para interactuar en grupo, si conectamos a varios usuarios a la vez, ¿no? Eso sirve también, pues, para que vean que uno está trabajando al 75% y que está bien, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pues yo creo que al final... Esto es la gamificación esta Claro, famosa, ¿no? al final yo creo que es una herramienta, el ejercicio es una herramienta que en un primer momento se asusta a la gente porque, Dios mío, ¿cómo voy a hacer eso? Que acabas conmigo, no sé qué tal. Pero luego, cuando ven a varios hacer esas actividades, dices tú, yo también me quiero unir a eso y me voy a picar y voy a superarme porque yo quiero ser el mejor, etcétera. O sea, es increíble el poder que tiene juntar a varias personas en grupo, que se vean, que se autopiquen un poco entre ellas, porque al final los resultados son Y que increíbles, al ¿no? final resulta también divertido, ¿no? Sí, exacto, justo. Bueno, Pablo, pues si te parece, te voy a coger la palabra y vamos a intentar hacer de vez en cuando una seccioncilla pequeña sobre ejercicio que puede ir creciendo, porque yo creo que es un tema maravilloso, apasionante y que al final los fisios tenemos mucho que aprender sobre dosificación, sobre intensidades y ya te digo, yo es que para mí soy muy pesado y lo repetís, pero es que creo que es verdaderamente apasionante y se llena un poco Y es un tema apasionante, la verdad. el tiempo hablando y pasa rápido. Entonces, pues ya está, solo me queda darte las gracias, emplazarte a dentro de una semana o 2 semanillas, pues venir a hablarnos de intensidad y de pauta, de dosificación, que yo creo que es lo que más nos puede interesar por ir cerrando, podemos ir dedicando unos monográficos y ya está, y que de verdad que se me ha pasado el tiempo volando, es verdad que llevamos ya más de 46 minutos charlando y te estoy muy agradecido de verdad por estar aquí. Así que gracias, Pablo. A vosotros, chicos. Y si queréis, pues vamos a abrir un poquito los micros porque nos hemos marcado aquí un pimpinela, como nosotros solemos decir, Pablo y yo. Llevamos ya 3 cuartos de hora aquí liados, así que si os parece, si alguien tiene algo que aportar y le apetece abrirse el micro, pues puede, mira, parece que hay por ahí, Cedric se está abriendo el micro, así que Cedric, cuéntanos qué te ha parecido todo un poco, ¿qué opinas? Nada, Pablo en realidad ¡ay, madre! Pablo lo ha contado muy claro en realidad. Creo que, o sea, obviamente tenemos que ir en contra del sedentarismo, que es lo más fácil, lo que pueden caer toda la gente con patología neurológica, por lo que habíais comentado, por esa creencia muchas veces anterior que había que, pues sobre todo cuando hay alteraciones del tono, que toda actividad física, todo ejercicio de fuerza va a incrementar ese tono. O simplemente por el hecho de lo que comentabais, ahí de que había como miedo de que si hay riesgo de ictus, a lo mejor sí, por lo que sea, sube un poquito más la tensión, podemos provocar una hemorragia, pero bueno, obviamente todo lo que recomienda la OMS es prácticamente todo lo contrario, que es el sedentarismo lo que puede llevar a más riesgo de que se renueve la patología. Y es verdad que la clave al final es cómo dosificar ese ejercicio, que a todos nos falta un poquito formación en ese aspecto en la carrera no se nos da tampoco esas pautas, ¿no? Esas pautas que a lo mejor cogemos más por la propia experiencia, por observar al paciente y ver cómo va respondiendo a esa dosificación del esfuerzo que algo que se pueda pautar de por sí, ¿no? Que es verdad que, bueno, que es lo que habéis dicho, que es muy necesario, vaya. Parece que estamos todos de acuerdo, ¿no? En la falta de formación
en la necesidad de implementarlo cuanto antes mejor, y al final en quedarnos con frases pues lapidarias como que cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna y cuanta más mejor, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, con lo cual pues jugamos con ventaja porque al final pues eso, como que la gran mayoría de efectos son beneficios y que pautándolo bien y dosificándolo nos aseguramos un buen efecto. Veo por ahí más manitas levantadas, así que antes quería intervenir Mode y Cedric la ha cortado. Así que vamos a darle pasito a Mode que nos cuente lo que sea. ¿Qué tal, Mode? Cuéntanos. Sí, yo. Yeah. Nada, a mí me parecía muy interesante esta última parte que habéis estado hablando de la intensidad, porque también desde el mismo aspecto un aspecto diferente a pues, que los pacientes se motiven, ¿no? Si le graduamos la intensidad del ejercicio, también nos va a servir mucho si lo implementamos los fisioterapeutas, pues para mantener siempre esa intensidad y no hacer un sub y baja, sino ir desde abajo hacia arriba y no ir... Que al final, pues, si no tenemos nada que lo mida con datos, pues puede ser muy, muy variable la sesión. Y por otra parte, también quería añadir así que, pues yo, por ejemplo, tengo una usuaria, ¿no? Con una enfermedad degenerativa que ella misma, yo no le he dicho nada, sino ella misma tiene metido en sí que ella lo que necesita es moverse, porque ella se nota que cuando no se mueve no se siente bien, ¿no? Y entonces ella lo que ha hecho ha sido ponerse un podómetro y cada día tiene que hacer, no sé si son 8.000 pasos, y como no lo haga se sale a la calle y se da su paseo. Y entonces, no sé, esta persona lo ha implementado ella sin que su fisioterapeuta, por así decirlo, se lo diga y va muy bien, con menos sesiones en clínica y hace más actividad física ella por sí sola, va a natación, tiene su entrenador personal y está estupenda, ¿qué os voy a decir yo? Entonces creo que es una muy buena herramienta tirar por aquí, por este lado del ejercicio físico. Bien, pues si os parece, podemos ir cambiando un poquito el tema y pasar más bien volver al trabajo de horas que se publicó en 2011 como parte de un libro un poco más amplio, de una obra un poquito más amplia y que se llama Postural Orientation and Equilibrium, del cual ya pues estuvimos hablando la semana pasada y que al final estuvimos prácticamente la hora y media para avanzar 3 páginas, con lo cual pues ya sabéis que nos gusta mucho todo y que somos bastante pesados y nos entretenemos mucho, con lo cual pues vamos a ver si en el tiempo que nos queda, que no es tanto, le podemos dar un empujoncillo. Si lo recordáis, el artículo empezaba con por hacer un poquito un resumen, con una diferenciación entre 2 grandes bloques. Una sería la orientación postural, que es lo que nosotros llamamos clásicamente como alineación, ¿vale? Lo que ellos llaman alignment también, postural orientation, que sería pues un concepto más biomecánico en el sentido de estructural, y luego ya pasan a explicar el equilibrio postural, ¿no? O el equilibrio ya entendido como esas reacciones ya no solo estáticas, sino también dinámicas, que era una de las cosas que más nos gustaban de este trabajo, ¿no? Este entendimiento del equilibrio no ya como algo estático, como algo puramente reactivo, sino como algo más sistémico que dependía del entorno y de la tarea, pues convertía al equilibrio un poco, como decimos mucho en AISE. ¡Equilibrio! Pues lo convertían en un concepto más dinámico, ¿no? De la dinámica del sistema, y que no era solo no estaba solo entendido en un contexto estático, pues como se nos ha vendido desde muchas escuelas evolucionistas, jerarquistas y sobre todo desde métodos de trabajo pues más basados en reflejos. Entonces estuvimos luego entrando un poquillo en diferenciaciones que tenían que ver con las metas conductuales. Podéis ir al episodio anterior que ya está en las plataformas de podcast y echarle un vistacillo. Y luego estuvimos hablando pues de diferencias importantes en algunos conceptos como el centro de masa, el centro de presiones, y estuvimos viendo que el centro de masa, a pesar de ser un concepto que parecía muy estático,
Pues que llevaba también a la dinámica, porque al final nuestro sistema nervioso tiene que utilizar todas las cartas que puede y tiene que jugárselas todas. Entonces no podemos entender el equilibrio solo como un encadenamiento de reflejos medulares o troncoencefálicos que se activan de forma reactiva frente a un estímulo que nos rompe el equilibrio, nunca mejor dicho, sino que aparte nuestro sistema nervioso juega también pues con el peso corporal, con la rigidez de los segmentos, de la musculatura, pues su aspecto viscoelástico, y juega sobre todo también con la aceleración de la gravedad. Y vimos que una de las estrategias más eficaces que tenemos para movernos es precisamente sacar ese centro de masa fuera de nuestras bases de estabilidad y jugar con el desequilibrio y con la gravedad para poder movernos. Entonces, el artículo pues tiene mucha tela que cortar. Yo, si os parece, podemos seguir el esquema de Horak, que yo creo que nos ha servido bastante como para organizarnos, nosotros que somos bastante desorganizados ya de por sí. Y si queréis, pues podemos hacer un poquito como un resumen rápido de los puntos que yo creo que habría que tener más en cuenta para progresar en el estudio del artículo. Entonces, si os parece, mientras Yolanda está calentando, me imagino, porque este es su tema y porque el artículo, conforme va avanzando, va hablando ya de aspectos neuroanatómicos en los que empieza a meter al cerebelo, en los que empieza a meter a ganglios basales, que quizá eso se quede más para el capítulo siguiente y hoy nos entretengamos en orientación postural y en esas estrategias posturales que son, pues, más interesantes, como más básicas, ¿no? Pues podemos hablar o podemos como introducir un poco el tema. En realidad, yo creo, si os parece, que podemos hablar de la activación muscular tónica y del control postural, el control de la orientación postural, que yo creo que son dos de los capitulillos, dos de los, por así decirlo, como de los segmentos del artículo que a mí me han resultado más interesantes, pues porque creo que resumen muy bien y que son bastante explicativos. Entonces, vamos a meternos en Berea con el artículo de Horak. Yo lo recomiendo muchísimo. Dejaremos la referencia en la descripción del podcast para todo el mundo que quiera leerlo, que yo ya os digo que creo que debería ser una obra de referencia para toda persona que se dedique a la neurofisioterapia. Y bueno, y lo vamos a ir desgranando un poquillo. Así que vamos allá. Voy a empezar a ver por dónde anda mi querida Yolanda, que como sabéis, pues bueno, ya estuvo en el episodio pasado marcándose un dueto aquí un poco conmigo y estuvimos ahí un ten con ten ahí con el público un poco callado, porque Yolanda pues le encanta todo lo que tenga que ver con cerebelo, todo lo que tenga que ver con ganglios basales, con subcortical en general. Es profesora dentro del máster de toda la parte de subcortical y de aprendizaje motor, como ya visteis en otro capítulo que también os recomiendo mucho del podcast, que es aprendizaje motor. Y nada, vamos a dedicar a esto una media horilla o así hasta que llegue la hora de concluir y a ver cómo se da la tarde. Yolanda, yo no sé si estás por ahí, si estás con la niña o por dónde andas. Estoy. Sí, hombre, yo sé que si hablamos de equilibrio, Yolanda tiene que estar. Claro. ¿Cómo no voy a estar? Sí. Si se habla de cerebelo, la Yolanda ahí está de guardia y vamos, como siempre. Pues ya ves tú, Naika. Encantada con su cerebelo de Naika, siempre. Pero bueno, no solo el cerebelo, al final a mí me gusta mucho este artículo, no solo porque es de equilibrio, porque además no solo el cerebelo, ¿no? Es equilibrio y creo que eso es muy guay y abre mucho la mente, porque al final siempre estamos acostumbrados, y es una lanza que yo siempre rompo a favor del cerebelo, a achacarle todos los problemas de equilibrio al cerebelo. Y bueno, pues con este pedazo de capítulo de Horak, pues ya vemos que no, que hay muchas más estructuras que tienen que ver. Y me gusta mucho ese apunte sistémico, aparte porque a mí también se me ve mucho el ramalazo hacia la sistémica. Pues bueno, a mí me habéis dado en el gusto con este capítulo porque es sistémica y equilibrio, o sea que
creo que poco más podríamos añadirle para que me gustase. Y bueno, de lo que tú dices de cómo el cuerpo usa, ¿no? Todos los torques y cómo usa no solo la activación muscular, sino que también usa la propia resistencia de su estructura al estiramiento y cómo usa la propia rigidez, ¿no? Que le dicen en el artículo a favor de poder mantener la postura, la orientación postural, pues creo que es algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta de cara al tratamiento, porque siempre intentamos que las personas con las que trabajamos se mantengan erguidas o se mantengan en ciertas posiciones a base de activaciones musculares, y lo que vienen a decir los autores es que no, que el sistema es mucho más capaz de usar la estructura como también como un sostén pasivo, con muchas comillas, para poder mantenerse. Y como al final, pues, por ejemplo, cuando estamos manteniéndonos erguidos, cuando estamos manteniéndonos de pie, pues si nos pusieron un electromiógrafo realmente habría activación tónica en muy poca musculatura, es decir, habría activación, pues como hablábamos en el episodio anterior, pues prácticamente en el sóleo y en el psoas, y bueno, a veces en los trapecios y en los maseteros, pero muy poco más, es decir, el resto de activación va y viene, y creo que es interesante que analicemos ese concepto de balanceo que es propio de estar de pie manteniendo la postura quieta, con muchas comillas otra vez, y cómo nos mantenemos casi sin activación muscular. No sé los demás si queréis aportar algo. Bueno, yo creo que aquí los autores lo dejan bastante claro, ¿no? Dice que incluso la alineación que es característica de cada especie tiene como algunas características que son comunes. Esa alineación de la cabeza del tronco con respecto a la gravedad y a la inercia, ¿no? En sus desplazamientos, y sobre todo como la postura y vuelvo a repetir, la alineación se refiere mucho también a la superficie de soporte, y luego también como una especie de geometría o de relación intrasegmento dentro de sus miembros, que también es característica. Ellos hablan pues que hay como especies que se caracterizan más por la semiflexión o por la semiextensión. Sin embargo, dejan muy claro que en los grandes cuadrúpedos y en el caso de los seres humanos también, es la rigidez pasiva, entre comillas, como dice Yolanda, del tejido conectivo tanto dentro como alrededor del músculo el que es el responsable de la mayor parte de la respuesta antigravitatoria, ya os digo, de una forma así general. Por tanto, yo creo que aquí los autores lo que están es como rompiendo una lanza a favor de, vamos a ver, no existen los músculos antigravitatorios per se, es decir, en un planeta con gravedad, como siempre le decimos a los alumnos en el máster, sería muy poco inteligente tener músculos antigravitatorios, es decir, que la capacidad de estar en contra del vector gravitacional dependiera de una activación muscular que quema energía. Eso sería bastante tonto por parte de la evolución, ¿no? Entonces, yo creo que ellos se alinean un poco en este sentido de decir, no, mira, es que no todo es activación muscular, es decir, la postura no está mantenida, no se necesita una gran cantidad, un grado muy alto de contracción muscular para mantenerse de una forma como alineada al vector gravitacional y poder generar desplazamiento en relación a este vector. Entonces, al final, pues bueno, yo creo que es un concepto que aunque es muy intuitivo, pero muchas veces se nos olvida, ¿no? Y es que no se puede trabajar el equilibrio solo con el trabajo muscular, en el sentido de a ti te falta equilibrio lateral, pues venga, vamos a trabajar los estabilizadores laterales de la pelvis y a meter caña ahí, y con eso va a mejorar tu equilibrio. No sé qué opináis los demás, si os queréis abrir el micro o si seguimos Yolanda y yo. A ver. Me vuelvo a abrir yo porque creo que los demás están ahí de oyentes. Están asustados. Desequilibrados. Yo, si alguien quiere hablar, que le dé el micro y yo cedo, porque si no, al final siempre estoy yo aquí, la pesa del equilibrio. Pero Están desequilibrados, perdidos. Mucho desequilibrio. pues sí. Si no, pues ya está, pues nos hacemos pipinel hablando de equilibrio, que
tampoco. No tenemos problema nosotros, ¿no? Pues sí, yo creo que lo que tú dices, que a veces nos hemos focado mucho en estudiar qué musculatura es la que te pone de pie o qué musculatura es la que te mantiene, o más bien la que te lleva a una posición, ¿no? Y hemos confundido eso con que esa misma musculatura sea la que te mantiene en la posición. Y yo creo que son dos conceptos muy distintos, el estar en una postura y el activar la musculatura que te lleva a esa postura. Después, efectivamente, cuando te pones de pie o en el primer paso, en el primer momento para estar de pie, o cuando tienes que responder, y si queréis pues ya nos vamos yendo hacia temas un poco más complejos, a perturbaciones externas o internas mientras estás de pie, pues ahí sí que necesitamos una activación más tónica y más global. Pero sí que es cierto que no tendría lógica que el cuerpo se sitúe en posiciones en las que pasamos tanto tiempo o en las que incluso descansamos, ¿no? Pues como tú decías, por ejemplo, las cuclillas, y que esas posiciones requiriesen un gasto energético muy alto. No tendría mucho sentido para el sistema porque ya está, pues porque el sistema nervioso y el cuerpo están para ser lo más eficaces posible. Y bueno, pues para esta energía solo cuando hay que priorizar ciertas componentes de la orientación o ciertas componentes del equilibrio, pero el resto de tiempo, pues lo importante es mantenerte con el menor gasto posible. Yo estoy de acuerdo. Además, creo que en las formaciones muchas veces se da mucha importancia al patrón de activación muscular en activo, pero luego no se habla de otras cosas tan importantes, pues como esta rigidez de la que hablan los autores en este artículo. Yo siempre acuerdo en primero de carrera cuando mi profesor de anatomía, Miguel Guirao, yo lo nombro mucho y saldrá en este capítulo y en otros seguramente, nos hablaba de cómo la rodilla, cuando nosotros estamos de pie, adopta una posición que depende más del bloqueo óseo, ¿no? Yo estaba en primero de carrera, que a mí aquello me parecía pues apasionante, cómo era capaz nuestro cuerpo de mantener la extensión de rodilla con la menor activación muscular posible, ¿no? Y entonces, pues me estudiaba aquello que veíamos ya desde Capanghi, ¿no? De cómo, pues lo que decimos siempre, el cóndilo interno era más grande que el externo, cómo se producía ese giro, esa torsión interna en el que se apretaba la llave de la rodilla, por así decirlo, ¿no? Y cómo el cóndilo externo se desplazaba y al final teníamos ahí una posición que estaba mantenida, pues porque la rodilla hacía como una especie de bloqueo, entre comillas, estable, que nos permitía mantenernos en esa posición sin necesidad de estar activando la musculatura. Y esas posiciones de reposo yo creo que muchas veces se nos pasan desapercibidas y no las analizamos. Y yo creo que realmente para conocer el equilibrio de cualquier ser vivo, metámonos las personas un poco por delante, vamos a ser aquí el centro del universo, ¿no? Que somos los que estamos hablando, pero yo creo que hay que estudiar esas posiciones de descanso porque son las que te dicen verdaderamente dónde estás cómodo, y donde estás cómodo no puede ser donde estás gastando mucha energía y donde te está costando una gran cantidad de activación neural y una gran gestión de grados de libertad así en activo. Las posiciones de descanso al final son posturas en las que nosotras y los usuarios también pues se sienten cómodos precisamente por eso, porque están en equilibrio, es decir, no necesitan de forma activa estar manteniendo la posición porque los vectores de fuerza y aceleración que actúan sobre su cuerpo se encuentran equilibrados y por tanto esa posición con respecto a la base de sustentación, con respecto al vector gravedad, nos da ahí un montón de información que yo creo que es muy interesante y que muchas veces tendemos a pensar que el equilibrio es totalmente reactivo, como ya decíamos en el capítulo anterior, que es totalmente activo en el sentido como que tiene que responder al desequilibrio de la forma más compleja posible y no, realmente estamos todo el día moviéndonos, estamos todo el día de pie y creo que bueno, no sé si la gente se está durmiendo un poco porque con las horas que son veo que nadie se quiere hacer el micro y lo mismo están todos haciéndose un poco en plan, se están haciendo los gallegos un poco o algo así, porque están todos están muy tranquilos ahí dándole están en modo escucha. Así que Yolanda, si quieres, seguimos con el postural set de mantenimiento de postura, si quieres. De cómo controlamos la orientación postural. Sí. Quizá algo que sí que te voy a añadir ahí, y mira, es que me gusta siempre apostillar, esa es la última. Bueno, pero eso no es apostillar, eso es aportar, Yolanda. No es tampoco... que no es apostillar, eso es aportar. Me gusta apostillar.
Ay, si es que eres muy poco fina. Cuando es útil es eso. Cuando ya es por gusto como yo, ya es apostillar. Bueno, la cosa es que es interesante añadir ahí porque creo que eso rompe una lanza también a favor de muchos de nuestros pacientes y en contra de algunas formas de trabajo, y no quiero meterme mucho para no echar Billy, en las que se tiende a la normalidad, ¿no? A una postura concreta, y creo que es muy importante aportar ahí que esa eficacia y esa baja activación muscular que nos lleva a elegir una u otras posturas como posturas más eficientes son distintas entre personas y personas, con lo cual es importante que entendamos que la postura en la que yo me puedo encontrar en equilibrio y en menor gasto energético no tiene por qué coincidir con la de Juan. De hecho, hasta hace no mucho que Juan se haya hecho yogi, pues para mí una de mis posturas de descanso es colocarme precisamente en sentadilla hindú, en cuclilla, y para él, pues, ¿no, Juan? Tú no puedes contar el gasto energético que eso supone. A mí me mata eso. Entonces creo que eso también es importante añadirlo. Pues me quedo loco. Creo que es bastante importante apuntar eso de cara a que entendamos. Al final yo creo que es la consecuencia lógica del avance que se está haciendo en muchos sentidos en el análisis sistémico del movimiento en general, ¿no? De aprendizaje motor y control motor. Y yo creo que los fisios tenemos mucho que aprender en este sentido, porque es verdad que los autores a lo largo de todo el capítulo lo que hacen es marcar continuamente la importancia del análisis de las características del entorno y de la tarea para poder medianamente entender por qué se están produciendo las reacciones de equilibrio y, sobre todo, si nos lo extrapolamos ya al tratamiento, tendríamos que abandonar todo ese tipo de análisis que son muy reduccionistas al final y que marcan la importancia solo en las características internas del sujeto que está en equilibrio, que se está moviendo o está intentando generar algún tipo de locomoción. Yo se lo comento mucho a los alumnos del máster cuando estamos en los seminarios de biomecánica, por ejemplo, y como que me miran de una forma un poco rara, ¿no? Cuando les digo, si nosotros estuviésemos analizando la biomecánica de una persona que está buceando, que está metida dentro del agua, si yo dijera que hay que analizar las características del agua, que hay que analizar las características de la profundidad a la que se encuentra ese cuerpo, de si ese cuerpo está cerca del fondo o no está cerca del fondo, si está alineado hacia la superficie o está en contra de la superficie, si está a favor de una corriente o está en contra de una corriente, a todo el mundo eso le parecería muy lógico en el análisis biomecánico y de las reacciones de esa persona que está buceando. Sin embargo, cuando hablamos de gente que está en el aire, parece que olvidamos todas las características externas al propio cuerpo que pueden influenciar la forma en la que ese cuerpo se mueve y, por supuesto, también se equilibra. Entonces, es cierto que el aire es un fluido que no tiene nada que ver con el agua, pero la gravedad nos afecta más que dentro del agua, por ejemplo, y la forma en la que estamos colocados con respecto a la verticalidad también nos afecta más que dentro del agua. Y la forma en la que nos apoyamos en la superficie de contacto también nos afecta más que dentro del agua. Entonces, al final, yo creo que entramos en unos análisis que, vuelvo a repetir, están muy centrados en cómo se reacciona de una forma activa mediante contracción muscular, mediante coordinación neural, etcétera, etcétera, pero son siempre como mecanismos intrínsecos, mecanismos internos de la persona. Y no olvidamos que realmente, y esto ya se viene diciendo desde los años 60, cuando ya, y bueno, y luego ya con el desarrollo de autores como Bernstein y más gente que estuvo hablando de sistemas, pues se tenía muy claro y se decía, mira, al final quizá en la coordinación y en la gestión que hace el sistema nervioso del movimiento, lo de menos es lo que hace el sistema nervioso por dentro, por así decirlo, ¿no? Y habría que pararse a analizar un poco cómo los factores externos, llámense inercias, llámense aceleraciones como la gravedad, llámense superficie de contacto, llámense peso de los segmentos, vuelvo a repetir, el peso de los segmentos es muy importante en el análisis de las reacciones de equilibrio y en el movimiento en general. Y sin embargo tú vas a las formaciones de siempre,
con los tutores de siempre y empiezan a hablarte de que el equilibrio al final es que la cabeza esté colocada encima de un bloque encima del otro, que haya fuerza suficiente en los extensores para empujar contra no sé quién, que la retrováscula o la anteváscula, y están todo el rato como analizando la posición del usuario y sacando conclusiones muy rápidas sobre si se cae para atrás es porque está en retrováscula, si se cae para adelante que está en anteváscula, si se cae para atrás es porque no tiene fuerza en los flexores, si se cae para adelante que tiene los extensores hipertónicos. Sí, en fin, todo este tipo de recetillas que al final hacen que fracasemos mucho en el tratamiento y que los resultados sean muy poco generalizables y muy poco extrapolables luego al movimiento de verdad, al movimiento en el que tenemos que cargar con el peso de nuestro cuerpo, tenemos que cargar con superficies de contacto que son irregulares y que van cambiando conforme vamos caminando, tenemos que batallar con superficies de las que nos levantamos que están a distintas alturas, con posiciones distintas de salida. Entonces, yo creo que al final esto es un cambio en la forma en la que entendemos el análisis del movimiento en general y luego también del equilibrio en particular. Entonces, a mí me encanta pues cómo hablan, y quizá lo veremos en el próximo capítulo, de cómo el sistema vestibular, por ejemplo, cuando se facilita, genera reacciones que dependen de la postura en la que se encuentra el cuerpo y la tarea a la que se está enfrentando. Es decir, que ni siquiera la propiocepción o el vestibular, con su aferencia y las respuestas a las que alimentan, son tan arquetípicas, tan arcaicas que siempre generan las mismas respuestas. No, se hace como un análisis general de dónde está posicionado el cuerpo, qué está pasando y qué quiero yo hacer y dónde lo quiero hacer, y entonces las respuestas que se generan a través de las reacciones vestibulares cambian y te pueden generar un patrón de una sinergia flexora o una sinergia extensora. Entonces, a mí me parece súper interesante porque no estamos acostumbrados a este tipo de análisis del equilibrio. Por lo menos yo, el análisis de equilibrio al que estoy acostumbrado es el postural setting y venga, y vamos a colocar los segmentos alineados, vamos a colocarlo todo muy bien colocado, vamos a estar aquí con unos rendimientos de intrasesión fuertes porque colocamos al paciente con un montón de rulos, de toallas, de cacahuetes, de no sé qué, no sé cuánto, lo dejamos muy bien colocaico, en estático además, sin tener en cuenta luego que ese sistema se tiene que mover y lo que intentamos es normalizar las alineaciones siempre en referencia a personas que no tienen ningún problema neurológico, volvemos a repetirlo de siempre. Entonces yo creo que este cambio de paradigma con el análisis de factores externos y de tareas es revolucionario y es muy antiguo y sin embargo no, por lo menos yo no estoy tan familiarizado con él. Pues sí, yo creo que es una evolución de pensamiento muy similar a la que hemos hablado otras veces cuando hemos hablado de aprendizaje motor o de control motor. Al final llevan la misma línea, ¿no? Se seguían, pues, ahora que tenemos el modelo del gato descerebrado, pues todo se explica a partir de este modelo, ya sea control del movimiento, ya sea control postural, ya sea cómo aprende a moverse, ¿no? Y siempre al final todos los modelos de pensamiento han ido un poco siguiendo la misma evolución. Entonces yo creo que evidentemente es un modelo que queda muy atrás y que quizás lo interesante de sacar, que deberíamos sacar de ahí, ¿no? Pues es la frase, ¿no? De que un modelo de patología no puede explicar cómo se controla la fisiología. Creo que eso es algo que debemos empezar a tener muy claro, ¿no? Que cuando vemos a una persona que tiene una lesión en cualquier área del sistema nervioso, lo que vemos no es lo que ha dejado de hacer esa zona, ¿no? Los signos que vemos no son lo que hacía esa zona, lo que está fallando, sino que es el intento del sistema de compensar. Y de hecho aquí ellos ya introducen el término estrategia, que a mí me gustó mucho, pues cuando hablan de que al final tenemos las mismas estrategias o distintas estrategias dependiendo de la tarea y del contexto en el que vamos a tener que hacer ese control de la postura. Ya se van otra vez a la sistémica, vuelven a hablar de grado de libertad, con lo cual yo creo que volvemos a hablar de la misma evolución que hemos hablado otras veces en el resto de temas. Y lo que sí creo que es muy interesante y que sí que nos debe servir, como todo, yo creo que todo tiene su parte positiva, del gato descerebrado, es que pone muy en manifiesto que pase lo que pase en el sistema nervioso, el sistema tiene unas claras prioridades y tiene una prioridad muy clara que es que pase lo que pase, tenga las herramientas que tenga, va a hacer todo lo posible y va a poner en juego
las capacidades que tenga para llegar a cumplir función. Y función es, pues bueno, pues me voy a mantener con lo que pueda, un poco contra gravedad, ¿no? Aunque ya hemos hablado de que no es tanto contra gravedad, sino que me voy a mantener pues en una posición en la que pueda cumplir algo más función, y eso pues voy a usar las estrategias y lo que quede indemne. Entonces, no es buen modelo de equilibrio, pero yo creo que sí es un buen modelo de análisis para entender que cuando el sistema nervioso tiene una prioridad, al final pone en el asador la carne que tiene. Y eso creo que sí que es algo que es importante. Ay, los pobres gatillos descerebrados. La verdad que no sé, en la neurociencia, cómo nos apañaríamos sin todas las borricadas y todas las barbaridades que le han hecho a los pobres gatos, sobre todo. Algún día podríamos hacer alguna sección hablando del aporte de los gatos y de los gatos espásticos, sobre todo, los pobres, en el estudio de la neuro. Yo creo que deberíamos todos tener un colgante con un gato o algo, porque es que de verdad, algún día yo creo que se le hará no sé si existe ya, lo mismo existe por ahí alguna estatua o algo que le rinda homenaje a los pobres gatillos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Yolanda. Al final el modelo de gato descerebrado que nos proponen los autores, pues es muy explicativo de las formas en las que analizábamos el equilibrio. Lo comentábamos en el capítulo anterior. Esas formas en las que analizábamos el equilibrio de una forma completamente reactiva, en la cual pues se producía un patrón de extensión global, que era un patrón de extensión antigravitatorio, porque era musculatura que estaba más extendida cuando caía a favor de gravedad, entre comillas, ¿no? Y al final, a mí me sirve el modelo pues exactamente como a ti, me sirve como demostración de reducción de grados de libertad a lo loco, y de una forma brutal cuando se produce una lesión neurológica. Al final, cuando el sistema tiene que elegir, entre comillas, porque eso ya viene determinado también de una forma evolutiva y por generaciones y generaciones de experiencia, al final elige los patrones de activación que con menor gestión de grados de libertad, con menor gestión de la complejidad, pues van a funcionar por lo menos manteniendo un poco esa alineación postural de la que hablábamos durante estos 2 episodios, ¿no? Entonces es verdad que yo coincido contigo y que ese modelo a mí me sirve pues en relación a lo que comentan los autores también desde el punto de vista sistémico, y que nosotros repetimos hasta la saciedad, y que es un poco una de nuestras diapositivas chupito, es que el análisis de las alteraciones que se producen después de una lesión en el sistema nervioso no pueden dejar de lado que eso que nosotros estamos observando es el sistema intentando generar función con las estrategias que tiene. O sea, está intentando compensar el déficit. Entonces lo que nosotros estamos viendo ahí no es solo el efecto directo de la lesión, sino que además lo que estamos viendo es como ese sistema diciendo, vale, me ha pasado esto, tengo estas estructuras todavía que no han sido lesionadas, tengo estas capacidades que no han sido tan tocadas, por así decirlo, por la lesión, y entonces pues tengo que intentar generar función de la mejor forma que pueda con las herramientas que tengo, ¿no? Lo que tú comentabas un poco de poner toda la carne en el asador. Y ya te digo, es un poco lo que vengo diciendo a lo largo de toda la tarde. Yo no estoy acostumbrado a este tipo de análisis de equilibrio y me parece delicioso cómo los autores ponen ejemplos que, aunque son sencillos, pues son muy demostrativos de este tipo de pensamiento. Por ejemplo, no sé si habéis leído la diferenciación que hacen entre la tarea de andar leyendo un libro o la tarea de caminar mientras se sostiene un vaso de agua. A mí me parece, de verdad lo digo otra vez, deliciosa porque es tan sencilla y a la vez tan demostrativa, como decía mi abuela, el diablo vive en las cosas chiquitillas, ¿no? En los detalles pequeños. Y yo creo que si lo habéis leído podemos comentarlo, porque al final es una cosa como muy tonta que está ahí y que a lo mejor pasa un poco desapercibida en el trabajo, pues porque es como, bueno, ya ves tú, pues al final es una tarea de estabilización del miembro superior, ¿no? Sin embargo, con la importancia de que es precisamente el hecho de que se trate de 2 tareas distintas lo que hace que, aunque es estabilización del miembro superior, mientras caminamos, los puntos de referencia y las características importantes que hay que analizar cambian mucho. Entonces no sé si a alguien le apetece comentarlo, y si no le doy otra vez la voz a Yolanda y que siga por ahí. No sé, Yolanda. Sí, era por si alguien quería aportar, pero bueno, si queréis aportar lo demás, abrir el micro, por favor. Pero bueno, si no, pues me lo cargo yo.
Sí, me gustó mucho porque es lo que tú dices, es un ejemplo clarísimo de cómo en principio la misma cosa, ¿no? Que es la estabilización del miembro superior, el mismo objetivo, cambia mucho la estrategia que podemos implementar dependiendo de cuál es la meta final. Entonces, hace esa diferenciación entre ir caminando cuando vamos cogiendo un vaso de agua o cuando vamos leyendo. Y me parece muy interesante cómo la mirada tiene mucho de directora, en este caso, del control postural del miembro superior. No tanto miembros inferiores, podríamos meternos también ahí, pero creo que si no, vamos a empezar otra vez con la Billy. Al final vamos a hacer una sección, Juan, de desahogarnos, porque al final estamos todo el rato conteniéndonos. Yo creo que sí, vamos a echar la Billy, en plan... Vamos a echar la bilis. Sí, yo creo que podría ser muy... Porque además siempre empezamos con estos temas cuando ya estamos cansados, que llevamos ya casi 1 hora y media charlando, y ya nos alejamos de nuestros temas y lo que nos vamos es a ponernos a criticar y empezamos a recordar tiempos pasados, los que éramos más criticones. Así que sí, yo creo que un Mátame Camión sería lo suyo, un mátame camión en neurofisioterapia, de las veces que nos hemos llevado las manos a la cabeza en formaciones. Venga, vamos a proponernos Mátame Camión a la semana. Claro, además eso puede ser muy divertido, seguro que nos sube mucho la audiencia, aunque nos va a buscar... No, vamos al psicólogo. Ah, claro, eso es, porque al final nos viene bien a todos, puede ser una terapia de grupo perfecta y muy baratita, nos sale mucho mejor. Vamos a hablar bien de construcción. Bueno, vámonos al tema y a la alineación de la mirada y la importancia que tiene en lo que estamos comentando sobre las 2 tareas de miembro superior, que se nos va la olla. Totalmente, la mirada es importante en las dos y como estamos hablando, esto es más extrapolable a miembros superiores que inferiores. Y bueno, habla de cuando vamos sujetando un libro, cuando vamos, por ejemplo, leyendo, a la vez que vamos caminando, pues ahí la mirada se centra más, evidentemente, en hacer ese seguimiento, ¿no? Que tenemos que hacer mientras estamos leyendo, no tanto en el movimiento en sí, por ejemplo, como va a pasar luego en el vaso. Y claro, como aquí lo importante es que lo que estoy leyendo se mantenga estable, pues al final lo que hace el sistema nervioso es mantener los brazos todo el rato en una posición muy fija, y hablan de cómo ahí sí hacemos una estabilización escapular y nos llevamos los codos hacia el tronco y mantenemos los codos en flexión en una postura muy fija para que el movimiento de manejar el papel, por ejemplo, que estamos leyendo, o el libro, no sé si ponen ejemplo con uno o con otro, sea muy mínimo para que este vaya manteniéndose estable. Entonces, claro, fijando el resto de grados de libertad, fijando escápula, hombro, codos hacia el tronco y codos en flexión y las manos cerrando, caminando, los codos hagan el mínimo movimiento para volver a mantener el libro en una posición estable en la que la mirada pueda seguir haciendo ese seguimiento. Sin embargo, cuando vamos a mover nos vamos a mover llevando un vaso, pues fijaros que ahí la estabilidad sí se va más hacia distal, y todo el director de la estabilización y de los ajustes que vamos a ir haciendo, pues se convierte en la mano y en cómo la mirada va hacia el vaso, los movimientos que está haciendo el vaso. Entonces, ahí, pues, si veis, si probáis a hacerlo o si leéis cómo lo describen los autores, pues sí que el brazo hace un movimiento totalmente contrario y ahora se lleva el codo a ABD para que la estabilización pueda ser más global desde el hombro y podamos ir como llevando el vaso en una posición en la que todo el rato la mano sea la que dirige el movimiento, pero no tanto sea la que está siendo tan importante, ¿no? Que al final todo el rato vamos a ir estabilizando la mano con respecto a la mirada. No sé si me he explicado bien.
Pues sí, yo creo que en estas cosas está la maestría de poder explicar modelos que en principio pues, son como muy teóricos, y cuando nosotros decimos lo de es que en el control motor, el aprendizaje motor es muy importante la interacción individuo, entorno y tarea, ¿no? Y parece como que esto es algo muy teórico, y me encanta cómo los autores lo llevan a un punto tan práctico, ¿no? Y con una tareita tan sencilla, pues nos dicen, mirad, estáis caminando, la tarea es muy parecida, se trata de una estabilización del miembro superior, pero mientras que en un caso la prioridad, por así decirlo, el centro, lo más importante es mantener la horizontalidad y la estabilización del libro con respecto a los ojos, y en este caso la mirada es el punto central sobre el que el resto del sistema desarrolla todos los ajustes, porque al final la prioridad es visual, tiene que haber como una estabilización del libro, de la hoja, para poder seguirla con la mirada en una dirección muy determinada y con un sentido muy determinado, y además mientras mantenemos el paso, con lo cual hay que hacer una estabilización de la cabeza en relación a los ojos, y hay que hacer una estabilización también del movimiento de los ojos con respecto al cuello y a la propia aceleración que estamos llevando con el movimiento. Y como el miembro superior al final pues no nos interesa mucho, porque lo que queremos es que esté cuanto más cerca del cuerpo mejor. ¿Para qué? Para que no tengamos que manejar muchos grados de libertad con respecto al entorno, porque al final es una tarea como mucho más cerrada en el sentido de que la aferencia es más dependiente de factores internos que tienen que ver, pues ya os digo, con la mirada, con lo que se percibe con los ojos, con la estabilización de cabeza y cuello y tronco, y por tanto, si el libro se mantiene alineado a eso, pues la tarea será exitosa. Sin embargo, en el otro caso, en el caso de llevar el vaso con agua, ahí el factor importante no es tanto mantener la alineación postural del tronco, ni mucho menos. Aquí el tronco y la cabeza y el cuello pasan a una segunda, como no que no sean importantes, entendedme, sino que pasan como a un segundo grado de prioridad. Y en este ejemplo del vaso de agua, al final tú vas caminando igual, tienes que estabilizar el miembro superior con respecto al tronco igual, pero ahora el punto clave importante es que la parte de arriba del vaso se mantenga horizontal, se mantenga en una posición determinada con respecto al plano y con respecto a la gravedad. Y entonces, al final es mantener el vaso de agua alineado al vector de gravedad, y para eso necesitamos que el miembro superior se vaya del tronco, por así decirlo, por eso se adopta esa postura en la que se separa mucho más, porque ahora lo que necesitamos es como independizar al miembro superior de las referencias de tronco, entre comillas, porque ahora nuestra referencia ya es el agua que está en el vaso en horizontal y que nos va a, o sea, si habláramos de orientación a meta, pues nuestra meta es que ese vaso, la parte de arriba, se mantenga lo más horizontal posible y que por tanto el agua no caiga. Entonces es como si el brazo de alguna forma le estorbase el tronco al brazo. Es decir, como ahora los movimientos de tronco mientras voy caminando lo que hacen es como desestabilizar la parte distal del miembro superior, que es la que lleva el vaso, y al final lo que tiene que hacer la parte distal del miembro superior es como reorganizarse para que no le estorbe lo que yo estoy haciendo con las piernas, con el tronco. Es decir, para que el movimiento que yo estoy imprimiendo con la locomoción no desestabilice a ese vaso y mantenga la línea siempre en la horizontal. Por tanto, fijaros que en una tarea, en la del libro, como que la aferencia principal tiene que ver con lo visual y toda la estabilización que yo hago del miembro superior es con respecto a la mirada y es con respecto a ahí no me estorban excesivamente las oscilaciones que hago en tronco, y los miembros al final lo que hacen es pegarse al tronco porque lo que me interesa es como disminuir el movimiento de los brazos para que estén más estables, y en la segunda tarea no me interesa tanto que los brazos se muevan con el tronco, porque realmente lo que está haciendo el tronco es como que entorpece al hecho de que el vaso esté estable. Por tanto, los miembros superiores se tienen que despegar, por eso aumenta esa separación, por eso aumenta la extensión, incluso un poquito la tendencia extensora en las sinergias de miembro superior, y el vaso se separa como para independizarse del tronco, para que la locomoción que yo estoy ejecutando no desestabilice al vaso. Por tanto, ahora la prioridad ya no es visual y la prioridad ya no es tanto la estabilización proximal como la estabilización distal. Fijaros, con este ejemplo, con lo sencillo que es, toda la chicha que se puede sacar, y podríamos estar aquí ahora hablando, y cómo al final es la tarea, la meta de la tarea, lo que determina qué factores son prioritarios o no en el control del movimiento. En un caso visual, en el otro caso distal, con referencia al vaso, y a mí me parece maravilloso. No sé, por ahí se están abriendo algún micro, si os parece hacer alguna intervención, que estáis muy callados esta tarde, ¿eh? Parece que os tengo los micros silenciados.
No sé si Mode, ¿quieres decir algo? A mí me ha gustado mucho una frase que dice en el ejemplo del vaso, que dice que el brazo al final se libera de los movimientos del tronco de la cabeza. Viene a decir lo que acabas de explicar, pero lo resume muy bien. Quería aportarlo. Pues sí, Mode, la verdad es que parece algo casi mágico, ¿no? Como en un caso el miembro superior está tan centrado en tronco y como en el otro caso como que intenta casi pelearse con el tronco porque le estorba que el tronco ande, ¿no? y lo que quiere es estabilizar el agua, ¿no? Bueno, si os parece, creo que deberíamos plantearnos ir concluyendo porque llevamos ya aquí un rato grande. La vez pasada creo que revisamos 3 páginas y en esta ocasión pues yo creo que hemos revisado como si hemos llegado a 2, ha sido raspando. Llevamos una velocidad que la verdad que es un poco vergonzosa, ¿no? En la revisión de artículos. Bueno, a nosotros nos interesa mucho porque todas las semanas nos tenemos que reunir, al final necesitamos material. Y bueno, si vamos a esta velocidad, yo creo que con podríamos sacar como una especie de formulilla, ¿no? Ya que nos gustan tanto las formulillas, en plan, a ver cuántas hoja partido por tiempo puede revisar esta gente de un artículo que le interesa. Pues no hacemos nada que decir, muy interesante y la velocidad de lectura y de revisión es regular. A hoja por media hora, Juan. Sí, yo no sé si nos deberíamos plantear ya que a lo mejor tendríamos que concluir en algún momento, a lo mejor con el siguiente episodio, o vamos a estar aquí bastante tiempo, ¿eh? Yo creo no sé. Que si la gente quiere, pues de aquí a final de año igual hemos llegado a la mitad. Sí, somos un poquillo jartibles en general. Pero bueno, si os parece, pues podemos ir emplazándonos a la semana que viene y plantear un equilibrio 3 en el cual pues veamos un poquillo de neuroanatomía, que yo creo que es la parte más importante, y aunque nos dejemos mucho del artículo de Horak, pues comentar por encima el DAI, que todavía lo tenemos casi sin tocar, aunque bueno, algunas cosas sí de las que hemos comentado también aparecen en ese artículo. Y yo creo que deberíamos ir concluyendo casi ya, porque al final nos hemos autoimpuesto esto de la hora y media y nos lo estamos saltando a la torera todas las semanas. Que al final lo que digo siempre, que si queréis más, pues más. Así que Yolanda, si te parece, podemos ir concluyendo y ya pasamos a últimas aportaciones y nos vamos un poco a despedirnos. Bueno, si te parece podemos cerrar con cómo terminan ellos. Uy, espera, mira, sí, acaba de subir Pablo. Así que, mira, nos callamos un poco nosotros y así habla alguien más. Que subió... bueno, hoy hemos tenido a Pablo, digo, hoy no hemos tenido conexión con La Coruña, ¿no? Pero hemos tenido... No, hombre, por supuesto, hoy hemos tenido nuestro gallego, si no, no podemos terminar. Si no hay un gallego aquí en este programa, no podemos terminar. Pablo, ¿qué tal? He visto que has estado por aquí escuchándonos hoy la primera vez, así que tienes la palabra casi para cerrar el episodio, ¿eh? Bueno, no, solo comentar eso, destacar que a mí me ha llamado mucho la atención lo que venís diciendo, el destacar que buscando una misma actividad con 2 tareas totalmente que parecen muy diferentes, trabajamos multitud de cosas y tanto eso dándole estabilización a la parte proximal o distal y que me parece bestial cómo puede cambiar toda la configuración del sistema con pequeños cambios a priori. Y eso me ha parecido la hostia. Sí, al final es un poco el concepto de atractor, ¿no? Y de como de también de parámetros de control, como pequeños detalles son los que al final van haciendo que se produzca esa atracción del sistema hacia formas de funcionamiento nuevo y mediante el caos al final, que es una palabra que nos gusta a nosotros también mucho en dinámica de sistemas, al final mediante ese caos son esos pequeños detalles los que se atraen, los que llevan el funcionamiento del sistema hacia una nueva configuración totalmente distinta que a lo mejor no tiene nada que ver con lo anterior y que es la diferencia es muy poquita. Y muchas veces en el tratamiento y en el análisis que hacemos de nuestras terapias se nos pasamos por encima mucho de estos factores, así que a mí también me parece bestial. Claro, justo, y el análisis de distintos componentes, eso utilizamos visual, utilizamos, yo qué sé, cualquier otra, el oído, la audición, propiocepción, y cambia todo. Y le damos mucho más riqueza al tratamiento. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que podríamos estar ahora hablando hablando del artículo de horas. En fin, ya se nos está yendo mucho el pistón, estamos haciendo ya chistes malos, así que bueno.
Simplemente me queda agradeceros las aportaciones. Yo creo que vamos a ir despidiendo la sala. Se nos ha quedado otra vez muy corto, pero bueno, hemos contado en la primera parte con la intervención de Pablo, que yo creo que ha sido maravillosa, y hemos sacado esta nueva sección de ejercicio físico que yo creo que puede estar estupenda. Así que ya solamente me queda por resumir un poquillo pues todo lo que estamos hablando sobre el análisis desde sistémica del equilibrio, y bueno, y cómo al final la orientación postural y el equilibrio, que yo creo que sería como la conclusión o lo más importante de lo que hemos estado hablando hoy con respecto a este tema, pues depende tanto de la interacción entre individuo, entorno y tarea, y cómo la tarea, como decían mi compañero Pablo hace un segundillo, pues es tan interesante a la hora de marcar cómo se va a ir controlando y qué parámetros son importantes a tener en cuenta en la evaluación y el tratamiento. Entonces, muchas gracias a todas por estar aquí esta tarde. Al final yo creo que la familia va creciendo y que podemos incorporar temas nuevos. No nos va a quedar más remedio que hacer otro episodio de equilibrio para el regocijo de Yolanda, y a lo mejor pues un poquillo yo creo que va a haber gente que se va a llevar las manos a la cabeza y decir, Dios mío, ¿en serio podéis estar 4 o 5 horas hablando de un artículo? Pues sí, y no solo podemos estar 4 o 5 horas hablando de un artículo, sino que encima nos dejamos medio artículo sin analizar y vamos aquí todo el rato hablando de nuestro libro, de las cosas que a nosotros nos interesan, sin ningún tipo de esquema, sin ningún tipo de análisis crítico así en plan estructurado. Porque al final esto consiste, yo creo que si esto tiene algún encanto, que lo dudo mucho, que no creo que tenga ningún encanto, pero si tiene alguno será pues este rollo, ¿no? El rollo un poco cutre y un poco desenfadado y de que se trate un poco de una conversación entre colegas. Así que al final, pues yo, si Yolanda tiene ganas y la semana que viene nos podemos marcar otro episodio sobre equilibrio, pues lo que os digo, terminaría ya el miniciclo y podríamos pues analizar un poquito ya desde el punto de vista neuroanatómico, hablar un poquito de estructura, hablar de que yo creo que está muy bien pautado en el artículo de ahora, que nos puede servir para hacer algo interesante en el sentido de seguir un orden determinado en el análisis. Y bueno, y como al final pues aparecen los ganglios basales por ahí, aparece el vestibular, aparece el cerebelo, aparece el troncoencéfalo y la médula, un poquito de neocorte y tal, pues yo creo que puede ser interesantísimo. La semana que viene ya contaremos posiblemente con la gente de Android aquí, con lo cual de verdad os agradezco la difusión, os agradezco la participación, y os recuerdo que hay un grupo de Telegram en el cual pues nos vamos pasando un poco los trabajos de los que vamos a hablar y vamos pues comentando un poco la estructura y demás. Así que Yolanda, yo he estado muy entretenido contigo como siempre. Al final, pues eso, esto es como estar en el bar, pero aquí en nuestras casas charlando por teléfono un poco, ¿no? Así que estamos entretenidos y ya está. Y esto es lo que nos gusta a nosotros. Así que chicos, vamos a poner la musiquilla ya mismo, nos despedimos. Suena ya casi live de Roa, que es la banda sonora que utilizamos. Muchas gracias por estar aquí, tener cuidadico, portaros bien. Y ya está, nos vemos la semana que viene si queréis. Así que un saludo muy fuerte y que el movimiento acompañe. Chao. Buenas noches.